Amén, 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 amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad de venir delante de su presencia. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia ha sido grande para con nosotros, Señor mi Dios. Tu amor ha sido abundante en nuestras vidas y ciertamente, Señor mi Dios, tú has guardado de nosotros hasta este momento, nos ha traído, Señor mi Dios. Tu palabra dice que tú eres el que pone tanto el querer como el hacer en el corazón del hombre. Y tú has ponido en nosotros el querer, el deseo, Señor mi Dios, de buscar de tu palabra, Señor mi Dios, el anhelo, Padre Celestial, de adquirir entendimiento y conocimiento, Señor mi Dios. Por lo tanto, te pedimos, Padre Celestial, que seas tú removiendo todo aquello, Señor mi Dios, que sea de obstáculo en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor mi Dios. Abre, Señor mi Dios, nuestras mentes, Señor, para que podamos comprender y entender tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Me alegro que estén todos con nosotros en esta tarde. Ah, Vamos a comenzar el tema de hoy. Y estamos en el tema de la fe. La fe. Fíjense que hablamos una vez más, hablamos de la doctrina básica, hablamos de evangelismo, estuvimos hablando por muchas semanas de evangelismo, estuvimos hablando por muchas semanas con respecto a la oración, pero en todo esto debe haber un ámbito de fe en nuestras vidas y en nuestros corazones. Fe en Cristo Jesús como Redentor del mundo, como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fe sabiendo que cuando nos acercamos al trono de la gracia del Señor, ciertamente no solamente nos oye, como si nos oyera a la distancia, sino que Él nos oye y Él nos recibe como hijos debido al sacrificio en la cruz del Calvario y nuestra fe en Cristo Jesús. Todo este ámbito, toda esta relación con el Dios de los cielos, entre el hombre y el creador del mundo, está basado en fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de aquello que esperamos. Entonces, necesitamos fe para creer en el Dios de los cielos, en el perdón. Es más, necesitamos fe para creer que somos perdonados, que somos amados. A veces me he encontrado muchas veces, y casualmente estaba escuchando un podcast entre Lacrae y Francis Chan, un pastor americano. A través de su vida, desde niño hasta adulto, ahora en sus 50, él llegó a algún momento en el que él fue confrontado y tuvo que decirse a sí mismo: yo creo en ti, Dios. Yo creo en el Cristo de la gloria. Yo creo que Él murió en la cruz del Calvario. Pero fíjense, estoy hablando de un pastor con una trayectoria de más de 40 años. Un pastor con más de 30 años. Una trayectoria, es más, la iglesia de él era de miles y miles de miembros allá en California. Y hay algo que acontecía en su corazón. No era fe en Cristo Jesús, no era de que él creía en que Dios lo escuchaba, no. El problema de él, su conflicto interno era que él no sentía, él no podía comprender o aceptar que el Dios de los cielos lo amara, que él fuera amado por el Señor, que él fuera amado por el Dios de los cielos. Su perdón y todo lo demás lo recibía por fe. Pero el concebir en su mente de que él era ciertamente amado, pese a sus fallas, pese a sus inhabilidades, para él había realizado que él no podía, no lo había comprendido, no estaba seguro de ello. Entonces tuvo que pasar por un proceso, por un valle, hasta que él pudo comprender el amor de Cristo en su vida. Y no comprenderlo, porque quiero decir, sentir el amor de Cristo en su vida. Entonces, esto lo recibimos por fe, pero en nuestro anhelo, en nuestra búsqueda de acercarnos al Dios de los cielos, es que podemos entender y recibir esto. Entonces, cuando estamos hablando de la fe, y en este caso, la semana pasada estamos hablando de la fe sanadora, la fe sanadora. Entonces, muchos creyentes muchos a veces no, muchos creyentes he visto a través de los años de que
de que no creen en la sanación o creen en la sanación, pero no creen que es para ellos. Creen que el Señor puede sanar, pero se le hace difícil aceptar que la sanación es para ellos. Amén. Entonces, hay un ámbito de la fe de nosotros que necesita ser desarrollado, de saber de que si somos amados, que si somos perdonados, ciertamente estamos sanados, pues la fe vino antes que el perdón en la obra redentora de la cruz del Calvario. Entonces vemos como nuestra fe es estimulada y activada por la palabra. Una vez más, Juan capítulo 6, 63. Juan 6, 63. Steven, no sé si Steven está por ahí. Me parece que me había dicho que iba a entrar hoy. Él es estudiante mío en el instituto y él está en otro estado y me ha dicho que iba a entrar hoy. Si estás por ahí, saludos, Steven. Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Entonces el Señor está diciendo, el espíritu es el que te da la vida. Mis palabras son espíritu. Aleluya. Y son vida para cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde vemos la importancia de nosotros adquirir conocimiento y de escudriñar las escrituras, adquirir entendimiento, pues la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahí si no entendemos, si no comprendemos, si no sentimos el amor, si no sentimos el perdón, si no vemos la sanación, entonces empezamos a veces a dudar en nuestros corazones. Entonces lo que debemos hacer es meternos de lleno en las escrituras y en oración, en fe al Señor, buscando entender y adquirir el conocimiento para que nuestra fe crezca. Aleluya, para que nuestra fe crezca. El Espíritu es el que da vida. Las cosas de la carne no aprovechan, no son provechosas para el Espíritu. Mis palabras son Espíritu y son vida. Por eso la lectura de la palabra planta semillas en nuestro corazón, como decíamos, en nuestra alma. Cuando decimos corazón me refiero a nuestra alma. Planta una semilla en nuestra alma. El estudio de la palabra aumenta la fe, así como aumenta nuestro entendimiento. Fíjense que hay una diferencia entre entendimiento y conocimiento. Entendimiento y conocimiento. Y yo pienso que a veces le ponemos demasiado énfasis al adquirir conocimiento en vez de desear entendimiento. Amén. Fíjense bien. En la Biblia el entendimiento en griego es Sofía. Sofía o Sofía. Sofía. Y en hebreo es bin. Y en hebreo es bin. Se refiere a la capacidad de comprender la verdad de Dios, la sabiduría para discernir lo correcto y hacer lo justo, y capacidad de conectar el intelecto con la fe para vivir en armonía en la voluntad de Dios. Eso es entendimiento. Una vez más, se refiere a la capacidad adquirida de comprender la verdad de Dios, la sabiduría para discernir lo correcto y hacer lo justo, y la capacidad para conectar el intelecto con la fe para vivir en armonía. Y en contraste a ello, el conocimiento en la Biblia es gnosis. Ahí donde vienen los gnósticos, gnosis, son conocimiento. Se limita a la comprensión intelectual.
El conocimiento se limita a la comprensión intelectual, no, perdón, no se limita a la comprensión intelectual, sino que implica una experiencia personal, una relación con la verdad y la voluntad de Dios. Es una percepción profunda de la verdad, una certeza que se experimenta y se vive no solo con la mente, sino también con nuestros corazones. Amén. Ahora bien, el meditar en la palabra nos ayuda a permanecer en ella. El meditar en la palabra nos ayuda a permanecer en ella. Ese es el momento en que nos empezamos a luchar con nuestros pensamientos y empezamos a desviarnos y empezamos a dudar y empezamos a buscar el plan B. Cuando en realidad para nosotros, los hijos de Dios, no hay un plan B, solamente hay un plan y es la voluntad del Dios de los cielos para nuestras vidas. Meditar la palabra nos ayuda a permanecer en ella el verbo, la palabra de Dios hecho carne. Juan 1:4. Entonces, hacíamos la conexión entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, 1 al 4 diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, y dijo Dios, sea la luz. Esta expresión de decir, de hacer y el acto de llevarlo a cabo es el verbo, el que lo lleva, el verbo o la palabra. Entonces, eso es Génesis 1. Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. A través de él todas las cosas fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue creado sin él. Significa que este verbo, esta palabra, es la palabra activa o palabra hecha carne, como dice Juan capítulo 1, hecha carne, ahora viene y entra una corporación y mora entre los hombres. Esta misma palabra es la luz que estaba con Dios en el principio. Dice Juan capítulo 1, en él estaba la luz y la luz era la vida de los hombres. Ella vino a ellos, mas ellos no la comprendieron o la rechazaron. Entonces, este mismo verbo que es Cristo Jesús, en él y en sus palabras es en el cual debemos de meditar, pensando, el Señor me ama lo suficiente para perdonarme, pero no me ama lo suficiente como para sanarme. El Señor me ama lo suficiente para morir por mí, pero no lo suficiente para ayudarme en el momento de mi angustia. Y esas son las mentiras que el enemigo a veces ataca al hombre con ella, sino que el Señor me amó tanto como para crearme, así como para sostenerme, así como para sanarme, para liberarme, para perdonarme, y ciertamente Él ha prometido que Él no me dejaría solo, sino que Él estaría conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Ahora bien, dijo el Señor, permanecer en mis palabras. Juan capítulo 15, 7 al 11. Juan 15, 7 al 11. Y el propósito de todo esto, y el que lo quiera se lo puedo mandar, el propósito de todo esto es de estimular nuestra fe, de empezar a echar a caminar nuestra fe a través de la palabra, a través de la promesa, a través del entendimiento de quién nuestro Dios es y quiénes somos nosotros y su deseo para nuestras vidas. Al hacer esto, ciertamente nuestra mente empieza a ser transformada hasta adquirir aquello que estamos buscando. Juan capítulo 5, 15 al 11, lo leímos y fue donde terminamos la semana pasada. Si permanecéis en mí, en mis palabras permanecen en vosotros y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aquí decimos, bueno, es que tenemos que pedir con el entendimiento. Bueno, yo con mi entendimiento entiendo que el Señor me ha sanado y la sanación es para mí, ciertamente es para mí. Entonces,
Cuando oramos con el entendimiento, entendiendo el deseo del Dios de los cielos para nosotros y entendiendo que las llagas, lo que Cristo sufrió por nosotros, por nuestras enfermedades, para que obtuviéramos nuestra paz, fue un precio alto. Entonces, el decir no es para mí o el decir no soy suficiente para recibir lo que no lo somos, es hasta cierto punto tener por menos aquella promesa o aquel sacrificio que Él hizo por nosotros. Si permanecéis en mi palabra, mis palabras permanecen en ustedes, mis palabras permanecen en ustedes, meditando en ella, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Entonces, ¿qué tiene que ver el pedir con llevar fruto y el ser discípulo? Porque estamos poniendo en práctica aquello que Cristo Jesús nos ordenó o nos llamó a hacer, a permanecer en su palabra y dejar que su palabra permanezca en nosotros, dándonos la libertad de acercarnos y pedirle cualquier cosa que necesitamos. Hay cosas que son materiales y hay cosas que son materiales y necesarias. Vivir debajo de un puente no pienso que sea la voluntad del Señor. Eso sí podemos pedir al Señor, provee un techo para mi familia, ¿verdad? Para aquellos que están desplazados. Pedir una casa propia en vez de estar rentando. Yo pienso que son cosas genuinas que el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Ahora, ¿de dónde viene el deseo? ¿De dónde viene nuestro pedir y nuestra búsqueda? ¿Es para placeres? ¿Es para satisfacer nuestro orgullo? ¿Vienen motivados acaso por la envidia o la vanidad? En ese caso pienso que ciertamente pues no vamos a recibir lo que estamos pidiendo, porque estamos pidiendo más de un lugar que no trae honra a nuestro Dios. Pero sabiendo el Señor y conociendo nuestras necesidades, Él también sí quiere que nos acerquemos y derramemos nuestro corazón ante Él. Dice la Biblia que Él conoce todas nuestras necesidades, todas estas cosas. Dice, todas estas cosas Él sabe que ustedes las necesitan. Pero cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando buscamos caminar en su presencia, cuando buscamos adquirir el entendimiento, cuando buscamos conocer el corazón de Dios en relación a nuestro corazón, entonces el Señor se ve motivado a entrar en comunión con cada uno de nosotros. Por eso cuando leemos Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, uno de mis versículos favoritos, cuando dice, clama a mí. Escucha bien, porque es que el Señor quiere que busquemos, ¿ves? Quiere que clamemos. Clama a mí y yo te responderé. Para que el Señor nos pueda responder, el primer paso que tenemos que dar en nuestra humillación y arrepentimiento es ciertamente clamar al Dios de los cielos, aquel que nos escucha, aquel que suple para todas nuestras necesidades, aunque ya Él lo conoce. Pero el desbordar nuestro corazón delante del Señor mueve su corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, a veces andamos buscando por qué es el motivo de la enfermedad. ¿Por qué es el motivo de la enfermedad? ¿Por qué viene el motivo del ataque mental? ¿Por qué viene el motivo de la depresión? ¿Por qué viene el motivo de la ansiedad y todo este tipo de cosas? Mire, la depresión, ansiedad, la soledad, son las causas número uno que atacan al hombre hoy en día. No solamente al hombre, sino también a las mujeres, a los niños y a los jóvenes que mayormente hoy en día cometen suicidio. Los estudios nos enseñan que son por causa de la depresión, por causa de la ansiedad y movidos por la soledad. Entonces son cosas que son reales y verdaderas y a veces nos atacan y buscamos de dónde vienen. Entonces al cristiano el enemigo lo ataca con la acusación, lo acusa.
Al acusarlo, lo lleva a un lugar solitario. Muchas veces por vergüenza, muchas veces por convicción por sus pecados. Entonces se aísla, no buscando confesar lo que hay en su corazón. Entonces, una vez lo llega a ese lugar de soledad, empieza ahora a entrar en un lugar de depresión. Y en esa depresión que lo puede llegar fácilmente a terminar con su vida, lo lleva a una ansiedad, buscando la respuesta de por qué se encuentra en el lugar y cómo salir de ello. En ese proceso nos aísla de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos avergonzados e inmerecedores de gracia y misericordia. Pastor, no todo el mundo pasa por eso. Pastor, no todo el mundo viene por causa de una de estas. Amén, mi hermano. Esto no es algo absoluto. Y les digo esto porque ya me lo han dicho otras veces. Amén, hermano. Esto no es algo absoluto. Estamos hablando de lo que acontece hoy en día en la sociedad. No solamente el inconverso, sino el cristiano. Porque el que es inconverso y no tiene convicción, no tiene valores morales ninguno, muy poco le va a preocupar lo que haga o lo que no haga. Ahora, el que es cristiano o al hombre que tiene valores morales, entonces sí puede ser atacado de esta manera. Esto no me lo he inventado yo. Yo no soy inteligente de esa manera. Son estudios que se han hecho y se han posteado de esa manera. Podemos con certeza creer que cuando clamamos, Él escucha y Él responde. Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos, escuche bien, en que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y fíjense, aquí empieza en el versículo 14, primera de Juan, a 14, primera de Juan capítulo 14, 5, 14, perdón. Esto lo hice la semana pasada también. 5, 14, 15, 15. Mire cómo todo esto comienza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, para saber la certeza que Él nos oye, tenemos que tener ¿qué? Confianza, certeza. Amén. Entonces, cuando el enemigo nos ha atacado, cuando nos sentimos inmerecedores, ya sea porque hemos pecado o no necesariamente porque hagamos pecado, lo que está afectando es nuestra confianza de acercarnos a Él, afectando nuestra confianza de que Él nos va a escuchar. Porque lo primero que pensamos es que no somos merecedores, que seguimos cayendo en el mismo hoyo. Nos sentimos que no somos merecedores por la razón que sea. El enemigo nos ha atacado, nos ha aislado, nos ha llevado a un lugar de depresión y soledad y sentimos que nos merecemos estar en ese lugar por la razón que sea. Nadie me ama, nadie me quiere, no hay nada de valor en mí, sigo siendo rechazado, sigo siendo criticado, por la razón que sea. Cuando afecta nuestra confianza, entonces limita, según el hombre, en su mente, la capacidad de poder de acercarse a Él, de pedir misericordia y alcanzar misericordia. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿de qué te sirve de que te oiga si Él no va a venir a tu rescate? Entonces dice el 15, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ves por qué el enemigo afecta nuestra confianza? ¿Ves? Allá el pastor Jensen Frank de la iglesia Free Chapel en Gainesville decía una vez en una prédica, estoy hablando, no sé, estoy hablando de unos
hablando, me llamó el 2008, 2009, 2010, por ahí, en una prédica, él dijo, nunca se me olvida. Él decía, todo aquello que afecte tu confianza para venir libremente delante de la presencia del Señor, deberías de huir de él. Porque es la altimaña del enemigo. Afecta nuestra confianza para venir y adorar, afecta nuestra confianza para venir a orar, afecta nuestra confianza para venir y pedirle al Señor y exponerle al Señor nuestros corazones. Entonces no venimos libremente porque no nos sentimos merecedores. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Amén. Entonces hay hermanos que dicen, sí, pastor, pero ¿y si no es la voluntad del Señor que yo sea sano? ¿Y si no es la voluntad del Señor que yo sea libre? No, es la voluntad del Señor de que todos sus hijos sean libres. Es la voluntad del Señor de que todos sus hijos sean sanos. Absoluto, de que todos seamos sanos. Ah, pastor, pero ¿por qué algunos son sanos y otros no son sanos? Pues siga con el estudio bíblico para que lo podamos ver. Pero todos somos sanos y todos seremos sanados. ¿Por qué? Así lo dijo él. Y por sus llagas fuisteis sanados. Y sabemos que él no es hombre ni hijo de hombre para mentir o para arrepentirse, sino que aquello que él promete, ciertamente él lo cumplirá en nuestras vidas. Amén. La oración en fe, la búsqueda de entendimiento a través de de entendimiento, a través de la revelación divina y no a través del entendimiento humano. El meditar en su palabra nos trae respuesta de parte de Dios y revelación de aquello que aún está oculto para nuestros ojos. La oración en fe, la búsqueda de entendimiento a través de la revelación divina. A través de ello es que viene el verdadero entendimiento y la verdadera revelación, no según nuestro entendimiento humano. Entonces lo que acontece es que a veces, mire, a veces buscamos conocimiento perfecto en cuanto en todo lo que tenga que ver con la letra. Buscamos el conocimiento perfecto, pero no estamos buscando la revelación de esa palabra. ¿Cómo me ministra? ¿Cómo me habla? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Cuál es el propósito de ella para mi vida? Hay hermanos que lo van buscando para sus hijos. A ver, Alan está caminando de esta manera. A ver, déjame decirle aquí para que él vea lo que dice la palabra. Es para eso no es la palabra. Sí es buena para instruir y para corregir, pero me lo aplico yo primero, para que con mi forma de vivir, con mi forma de caminar, en ejemplo a ello, como su palabra siempre está en mi boca, ciertamente le puedo ministrar a mi hijo de la forma correcta. No es que allá decía un pastor, ¿tú quieres saber cómo son los padres verdaderamente en la casa? Ah, son santurrones en la iglesia. Son ejemplos de la moral en la iglesia. Pero en la casa tratan feísimo a sus familias, hablan feísimo a sus hijos, palabras obscenas que salen de su boca, películas que no deben estar viendo, pero en la iglesia son diferentes. No es un ataque a la iglesia, eso está en la iglesia, está en el mundo, está en otros lados. Eso es parte de la condición del quebrantamiento de la humanidad. Pero entonces lo que quiero decir es, entonces, ¿cómo entonces yo puedo ir a buscar para corregir con la palabra cuando esa palabra no me ha corregido a mí primero? Es el principio bíblico que dice, Cristo dijo, sácate primero la viga de tu ojo para que después puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Entonces, esa debe ser nuestra posición. Pastor, las cosas están malas. Entonces, vete en ayuno, oración y corre y dile al Señor que empiece a transformar tu vida para que te revele cómo trabajar con tus hijos. Amén. Proverbios capítulo 2, versículo 4 al 8. Proverbios 2, versículo 4 al 8. Dice, si como la plata
escuche bien, si como la plata buscares y escudriñares como a tesoro. Mire cómo buscamos la plata, a trabajar nos vamos y los negocios y los clientes y cómo vamos a, vamos a maximar las entradas y las ventas para cortar nuestros gastos para entonces así a tratar de alcanzar el manje de ganancia mucho más grande. Pero si como la plata buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. El principio de la sabiduría se encuentra en el temor a Jehová, dice las Escrituras. Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Usted quiere la solución para todos los problemas del mundo? ¿Usted quiere la solución para cada situación que usted puede enfrentar este día? Usted quiere conocer, tener la respuesta y el conocimiento para saber qué es lo que está aconteciendo a su vida y por qué su cuerpo está siendo atacado de esa manera. Entonces, si escudriñares como a tesoros, entonces entenderéis el temor a Jehová y hallaréis el conocimiento del Dios de los cielos. Todas las respuestas están en la mano del Dios de los cielos. Toda la solución para nuestros problemas están en la mano de nuestro Dios. Entonces debemos buscar, entender y adquirir el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento. Aleluya. ¿Y qué más? Y la inteligencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Mire, esto es para los rectos. Esto no es para los impíos, para los malvados, para los deprobados, para aquellos que caminan en maldad e iniquidad. No, esto es para los rectos. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan, ¿qué? Rectamente delante de él. Ay, pastores, que yo trato y sigo tropezando. Sigue tratando. Sigue tratando. Allá hice una ilustración una vez en una prédica. Allá salió el individuo número 1, para no poner nombres, parezco de semana. El individuo número 2, el número 1, salieron los dos a nadar. Iban nadando y allá para alcanzar al maestro. Aleluya. Vamos a hacer una diabla para saber que ese es Jesús allá. Y salieron nadando los dos. Y el número 2 salió nadando y estaba llegando y se quedó a mitad de camino. ¿Por qué? Porque le falló su fe, a lo mejor, porque se cansó la condición humana, los vientos, la corriente, lo que sea. Allá estuvo el número 1 y se quedó mucho más corto. Gloria a Dios. Pero qué bueno, cada uno de ellos, dentro de su ámbito, dio todo lo que podía, su 100%. Cada cual dio su 100%. Fíjate que el 100% del número 2 no es el 100% del número 1. Amén. Él dio todo lo que más podía. Pero en su quebrantamiento, en su condición humana, en su flaqueza, trataba y trataba y fallaba, trataba y trataba y fallaba. Pero el Señor vio su corazón, su deseo, su anhelo de adquirir conocimiento, de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, de caminar en justicia para con Dios, aleluya, y delante de los hombres. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Su gracia. Él extendió su mano y rescató al número 1. Gloria a Dios. Porque a lo mejor muchos de nosotros estamos en el número 1. A lo mejor yo soy el número 1. Porque yo estoy roto. Y usted que está ya más consagrado, llegando al cielo, a lo mejor usted es el número 2. Y el Señor le tiró sus 2 pies de soga para sacarlo. Y a mí me tiró mis 45 pies de soga para sacarme. Gloria a Dios. Eso no es por mis propias obras, no es por mi propia fortaleza, mi propio intelecto, mi propia sabiduría, sino es por la gracia de Cristo Jesús que voy a llegar. Así como lo es para el número 2, es por la gracia de Cristo Jesús que vamos a llegar. Pero en nuestro anhelo, en nuestro corazón estaba el deseo de alcanzar su misericordia. Aleluya. Entonces,
Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de quienes, de sus santos, para que todos podamos alcanzar la misericordia. Qué bueno es el Señor. Allá dijo, cuando le decíamos la semana pasada, Jairo, me parece que era. Si no, por favor, Jairo, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, yo creo. Sí, Señor, yo creo. Se tiró a la mar. Sé que tú puedes alcanzarme si fallo. Pero si fallo, ayúdame en mi falta de fe. Amén. Ahí es donde está expresado. Entonces, en nuestro quebrantamiento, cuando nos falla nuestra fe, las escrituras, la oración, la búsqueda, el deseo, añadamos misericordia para nuestras vidas, para que podamos alcanzar aquello que estamos buscando y que hemos pedido al Dios de los cielos. Amén. La fórmula del cristiano para encontrar las respuestas a nuestras necesidades. Y esto pues, vamos a ver aquí porque voy a borrar, voy a borrar aquí. La fórmula del cristiano para encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Esto es mi cerebro buscando cómo, ¿verdad? Oración. Cuando ando buscando respuesta, vengo al Señor en oración. Amén. Vengo en oración más fe. Tengo que poner mi fe. Creer de que Él me está escuchando. Porque yo no voy a llamar a Rafa y llama a Rafa sabiendo que Rafa no me va a contestar. ¿Lo voy a llamar? No, no lo voy a llamar porque él no me va a contestar. ¿Para qué lo voy a llamar? Pero si sé que él me va a contestar, yo lo voy a llamar. Amén. Entonces, en fe, oración, llamando al Dios de los cielos en fe. Para el estímulo de nuestra fe, para fortalecer nuestra fe en el estudio de la palabra. Mire, si estoy enfermo y necesito sanación, yo voy a estar buscando en las escrituras lo que es la sanación. Amén. Cómo el Señor sanó, cómo el Señor liberó, cómo el Señor restauró, cuáles son las promesas del Señor para mí. Si en ese es el lugar en el que me encuentro. Entonces, en oración, más mi fe en el estudio de la palabra, no leer por leer, estudio de la palabra. Entonces, voy a adquirir ¿qué? Entendimiento. Amén. Entonces voy a adquirir el entendimiento. Entonces voy a tener la paz necesaria para esperar en el Señor hasta el día de mi redención. Y una vez yo alcanzo ese entendimiento, ahora le voy a añadir la meditación en la palabra. Amén. Ahora voy a meditar en la palabra. Ahora no voy a dejar de orar, no voy a dejar de seguir escudriñando las escrituras, no me voy a dar por vencido porque estoy entendiendo que mi enfermedad no es causa del pecado, sino es para que el Señor se glorifique. Pero entonces, habiendo entendido eso, voy a empezar a meditar en su palabra, a meditar en sus promesas, a permanecer en la paz, a permanecer en la fe, hasta ver al Cristo de la gloria. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros con respecto a nuestra salvación también. Pero una vez yo me mantenga, entonces ahí es donde viene la revelación. Entonces hay un concepto, no hace mucho alguien dijo, la revelación ya se ha dado toda. No hay revelación nueva. Toda la revelación está en las escrituras. Amén. Pero esa revelación no se nos ha hecho evidente a todos nosotros. Es revelación, pero no se me ha revelado a mí todavía. ¿Por qué? Porque no he estado buscando en fe, no he estado escudriñando las escrituras para mí o para adquirir conocimiento, para adquirir, perdón, entendimiento. Porque muchos lo buscan para adquirir conocimiento, para decirle al hermano lo que hizo mal.
o para adquirir, para que todo el mundo sepan que ellos saben más. Pero no es eso. Tenemos que encontrar entendimiento de lo que está diciendo la palabra. Y entonces ese entendimiento, cuando meditamos en la palabra, en lo que hemos venido a entender, el que el Señor nos ha dado a entender a nuestros corazones, entonces eso se nos convierte en una revelación o un rema para nosotros. Porque no todos los remas es para tu hermano. Amén. Porque a veces tú adquieres un rema, tú adquieres un rema, pero ese rema es nuestro. El Señor nos los ha dado, pagamos el precio. Hay hermanos que aunque tú le quieras compartir el rema, no lo van a entender porque no han pagado el precio. No estoy diciendo que no lo comparta, pero es que debemos de llevarlo al lugar donde ellos puedan comer pastos frescos y agua que puedan saciar su fe para que entonces ellos también puedan crecer y adquirir ese rema. Amén. Esta misma fórmula puede ser aplicada para nuestras familias, no solo personal, para nuestras familias. Amén. Vamos a reunirnos con la familia, vamos a hacer Vamos a hacer un estudio bíblico. Vamos a traer un estudio bíblico. Amén. Y si las familias son muy cantores, perdonando a las familias de cantores en la iglesia, no estoy hablando en nadie en particular, me voy a hablar de mi familia. A veces nos reunimos y nosotros hacemos día de familia todos los jueves a las 7:30, 7 a 7:30 de la noche es día de familia en mi casa. Uno de nosotros cocina, nos turneamos la cocina y tenemos juegos y platicamos cómo nos ha ido, qué las cosas que han acontecido, todo lo demás. Y si se practica un versículo de la Biblia, otros sacan el piano y tocan. En mi casa yo creo que se ha hecho una sola vez lo del piano, si acaso se ha hecho. Todo eso está muy bueno, todo eso es necesario, pero ¿cuántos han practicado la oración en fe? Estoy hablando de mi familia. No me acuerdo cuando lo hayamos hecho, pero nos los vamos a poner de tarea, de que tenemos que reunirnos y orar, y orar. No es Señor, dame, 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 no, Señor, abre mi entendimiento. Señor, decirle, Señor, aumenta mi fe. Está fuerte, porque para que tu fe sea aumentada tiene que ser ejercitada. Y para que sea ejercitada tiene que estar puesta, el Señor te tiene que poner en lugares en el cual tu fe tenga que ser ejercitada. Pero es un precio a pagar. ¿Ves? Es un precio a pagar. Y no, pastor, yo mejor no oro porque va y entonces el enemigo se molesta y me atacan. Hermano, ese es el problema. El Señor nos llamó a orar los unos por los otros. Amén. El Señor nos llamó a poner las manos ungiéndolos con aceite. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Es el enemigo o el Dios de los cielos? ¿O es que tu fe no está suficientemente fuerte y temes a lo que el enemigo te pueda hacer? Yo pienso que mejor le tenemos miedo al Dios de los cielos y a lo que Él nos pueda hacer que temerle al enemigo y lo que Él nos pueda hacer. Amén. Porque si el Señor nos mete en ese lugar, ¿quién nos puede rescatar? ¿A quién vamos a ir a pedir que abogue por nosotros? Pero si el enemigo se levanta con nosotros, tenemos a alguien que interceda por nosotros. Amén. Y siempre recibiremos la revelación del por qué orar, guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Juan capítulo 16, 13. Juan capítulo 16, 13 dice, por cuanto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Aleluya. Entonces, pues es que el enemigo nos tienta para que pequemos. Por eso es que el enemigo nos tienta para que nos airemos, para que peleemos, nos metamos en divisiones, porque todas estas cosas contrictan al Espíritu Santo de Dios.
en el cual hay poder y hay autoridad. Amén, para el cristiano. Y una vez el Espíritu Santo contrictado, ya no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo revelándonos y trayéndonos a la verdad. Y entonces eso es un problema, porque entonces no nos puede dejar saber o nos trata de dejar saber, pero todo lo demás tiene más ruido de lo que él puede dejarnos saber. Son distracciones, falta de mejor explicación. Allá usted dice, pastor, usted habla y tiene un grito y retumba en toda la iglesia por las cuatro paredes, por las cuestiones de la acústica, por el tamaño del edificio. Amén. Pero cuando hay un viento, cuando está la música prendida, cuando está la batería prendida, cuando está el hermano Isidro cantándolo y todos los cantores están allá arriba, usted casi no me puede oír. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido en el lugar. Amén. Entonces, son distracciones que a veces tenemos que decir, bajemos la administración de la música para poder ministrar al pueblo y orar al pueblo para que podamos llegar a un lugar de arrepentimiento y venir delante de la presencia del Señor. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que tratar, el enemigo trae todos esos distractores para que no podamos escuchar. Hablamos mucho de la salvación, redención, pero antes de la salvación vino la sanación. Antes de la cruz vino la liberación y esto como parte de la edificación y ejercicio de nuestra fe. Isaías 53:5 dice, y él fue traspasado por vuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, ahí fuimos liberados, y gracias a sus heridas, no a sus clavos, no a su muerte, gracias a sus heridas fuimos sanados. Ahí estuvo nuestra sanación. Las heridas que él llevó en sí, los latigazos que él llevó en su cuerpo, ahí encuentra nuestra sanación. Y por sus llagas fuisteis sanados. Punto y se acabó. Amén. Ahí hay un punto, no hay una coma y seguido, no hay un punto y coma, nada de eso es punto. Entonces, después viene el sacrificio cuando él muere en la cruz del Calvario. Amén. Pero esta labor de liberación de la consecuencia del pecado, de esta sanación, debido a que como el pecado es cometido en la carne, afligida es ella, tenía que haber, sí, haber un sacrificio vivo, esto es Cristo Jesús. Pues nosotros ya estábamos contaminados, me quedan 10 minutos, y estábamos muertos por causa del pecado, pero eso era necesario que uno vivo en vida muriera por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, 22, 23. Ahí voy. Romanos 6, 22, 23 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, Alan, ven acá, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la sanación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Isidro tiene un versículo. ¿Cuál es el versículo? Está en Mateo 10:28. Dice, está hablando va de lo que debemos de temer, ¿verdad? Dice, no temáis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A veces tenemos más miedo a aquellos que en realidad no nos puede destruir por completo. Allá cuando le dijo, el enemigo le dijo al Señor, ahora, hablando de Job, le dice, Job es recto delante de ti, pues tú lo has bendecido. ¿Cómo no va a ser recto? ¿Cómo no te va a dar gloria con todo lo que le has dado? Has puesto vallado, cercado alrededor de él. Ahora, quítale el vallado, quítale lo que le has dado, las bendiciones y vas a ver cómo te va a maldecir. El Señor dijo, está bien,
Puedes tocar todo lo que tiene, pero al hombre no tocarás. Todavía el Señor tiene autoridad, está estableciendo, porque para Él lo que tiene valor es el hombre, no las cosas materiales, porque las cosas materiales se las dio Él y se las puede volver a dar. Amén. Entonces allá se fue el enemigo y le tocó todo. Caballos, camellos, familias, casa, todo lo destruyó, todo lo perdió. Y permaneció Job en su integridad y bendijo al Dios de los cielos. Ahora bien, si Job no hubiera hecho eso, pues el enemigo le quitó las cosas materiales, pero su vida no la podía tocar. Pero si él no hubiera honrado al Dios de los cielos, ciertamente hubiese perecido. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Ves? Solamente el Señor lo podía guardar. Entonces, ¿a quién él iba a honrar? Él escogió honrar al Dios de los cielos. Y allá se fue otra vez, le dijo, sí, pero si toca su cuerpo, porque es fácil permanecerse en fe y hablar de fe cuando tú no estás enfermo. Es fácil hablar de sanación cuando tú no has pasado de ese valle. Es fácil decir de victoria en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, cuando tú no has pasado por ello. Eso es un lugar horrendo. Es difícil salir de ese lugar. Pero cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, podemos honrar al Señor así como lo hizo Job. Y tocó su cuerpo, la enfermedad llegó a su cuerpo y todavía glorificó al Dios de los cielos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor vino y no solo lo sanó, sino que le multiplicó lo que había perdido. Amén. Entonces, ese versículo que dice, que comparte el hermano Isidro en Mateo 10:28, mejor temamos al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo, a aquel que solo puede destruir el cuerpo. Mientras nuestra alma esté segura en el Dios de los cielos, en el Cristo de la gloria, ciertamente tendremos la victoria. 5 minutos me queda. Cristo ha prometido que Él nos llevará, nos levantará en el día postrero, ciertamente lo hará. Juan 6, 37, 40. Pero Él también nos sanará. Podemos caminar como hombres y mujeres libres y sanos por causa de nuestra fe y podemos caminar como hombres esclavos, no como hombres esclavos y enfermos, por causa de nuestra falta de fe. Amén. Por causa de la fe caminamos libremente. Y voy a llegar al punto que quería compartir hoy, específico. A los cielos, dice Deuteronomios, no, es necesario que nuestra mente sea transformada. El problema y la batalla de la falta de fe para alcanzar aquello que estamos buscando, para alcanzar la verdadera sanación de nuestra alma, porque tengo fielmente convicción en mi corazón y a lo que vemos con lo que dice las escrituras a Gallo, de que si mi alma es sana, mi cuerpo puede ser sano totalmente. Si mi alma es libre, mi cuerpo es libre totalmente. Amén. Es necesario que nuestra mente sea transformada, renovada. Efesios capítulo 22, 24. Efesios capítulo 4, 22, 24. 4, 22, 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ves? Tenemos que despojarnos de esa forma vieja de vivir y de pensar. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La batalla, decía Joyce Myers en un libro que escribió hace unos años atrás, la verdadera batalla es por tu mente. Si Él te puede vencer en tu mente, ciertamente te vencerá. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según la imagen de Dios en justicia, santidad y verdad. Una vez más, buscando la verdad que tanto anhelamos. No nos afanemos, no nos preocupemos por nada. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 6. Fíjese bien, y con esto voy a terminar. 6 al 7. 4, 6 al 7.
Dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. So, no te pongas ansioso, no te afanes, no te atribules, sino expone tu corazón y tus peticiones delante del Señor. Exponerla como hizo Ana, la mamá de Samuel, delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias, reconociendo su misericordia, reconociendo su bondad, reconociendo que hasta el día de hoy he caminado en perfecta salud, aunque ahora esté quebrantado, que hasta el día de hoy el Señor ha proveído para mí, aunque hoy haya un poco de escasez, escasez aparente según la vista, pero abundancia espiritual, porque Él es el Dios del oro y de la plata. Amén. Eso es aparente. Entonces, nos enfocamos tanto en lo que podemos ver y que nos olvidamos de aquello que no podemos ver. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo que empecé a practicar esta semana. Cada vez que viene un ataque a mi mente, lo que sea, el hermanito dijo aquello, tiene que ser por aquello. Sabrá Dios esto y lo otro. Eso, that's not my dwelling place. Ese no es el lugar donde yo debo estar pensando. Dice que yo debo estar meditando en la palabra del Señor. Amén. Entonces, cada vez que viene un ataque a mi mente, una falta de fe, cada vez que viene una mentira del enemigo o una tentación, porque el problema de la tentación, mire, le decía yo a la hermana Ives explicándole este tema, que lo estoy guardando para otro tiempo. Cuando allá vio la hermanita Eva el arbolito, ¿eh? Yo le decía a Ibe, le decía, yo creo que la tentación de Eva en el huerto del Edén, con el árbol que se le había prohibido comer, no fue cuestión de 2 o 3 segundos, Isidro. Yo no creo que fue algo de que ella lo vio y lo pensó y entabló una conversación con el enemigo. Yo pienso que ella estaba pensando demasiado en este árbol y lo que podía adquirir a través de ella. Y a lo mejor fue un proceso de días, de semanas, de meses, a lo mejor hasta años. Pero su mente estaba en el lugar incorrecto. En vez de estar en la visita del Dios de los cielos, en la palabra del Dios de los cielos, en la voluntad del Dios de los cielos, en la promesa del Dios de los cielos, la mente de ella estaba en el arbolito. Y tarde o temprano, el arbolito a lo mejor la atrajo. Estoy yo meditando en la palabra y viendo cuáles hubiesen sido las posibilidades, porque fíjese, cuando viene la tentación a nuestras vidas, no es una tentación de que vimos, y caí, me tropecé en el hoyo. No, estuvimos meditando en el arbolito demasiado en vez de salirnos de ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Así mismo con la falta de fe. Pero si permanecemos en su palabra, permanecemos en sus promesas y meditamos en su promesa, entonces ahora estamos siendo renovados en nuestra forma de pensar. Y cuando tiene que ver en el quebrantamiento de nuestro cuerpo, por eso le decía, oración, fe y estudio de la palabra nos trae entendimiento. Y ese entendimiento y el meditar en la palabra de Dios, entonces nos trae la revelación. Entonces, esa revelación es como que si te prendieran un bombillo. Y aunque todo estaba oscuro, no podíamos discernir nada. Una vez la luz es prendida, ahora podemos ver claramente en el lugar en el que nos encontramos. Y podemos comprender cuál es la voluntad de Dios en el ámbito de nuestra fe. Amén. ¿Alguna pregunta? No, gracias hermano por el compartir ese versículo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su misericordia en nuestras vidas. Continuaremos más adelante con este mismo tema. Señor mi Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor mi Dios, por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad.
Te doy gracias, Jesús, porque tú nos dijiste que Él nos daría de lo tuyo, nos revelaría aquello que ha sido revelado a ti por el Padre. Sabiendo que todas las cosas han sido puestas en tus manos, toda autoridad, todo poder, tanto en el cielo como en la tierra, Señor amado Jesús, sabemos también que confiadamente podemos venir delante de ti, delante del trono de la gracia, con todos nuestros pesares, con todas nuestras peticiones, sabiendo que somos escuchados. Y en tu misericordia, en tu gracia, tú eres el que aboga por cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro amado Salvador. Te damos gracias porque a ti te ha parecido revelarnos a cada uno de nosotros el verbo, tu palabra, a Cristo Jesús, la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Él es la expresión de tu amor. Él es la expresión de tu gracia. Él es la expresión de tu bondad y tu deseo para cada una de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor mi Dios, porque en todo esto yo puedo ver que tú me has amado. En todo esto yo puedo ver que yo soy amado. En todo esto puedo ver que yo he sido perdonado por causa de tu amor y por causa de tu misericordia. Te pido por cada uno de estos de mis hermanos, Señor mi Dios, que sus mentes, Padre, su entendimiento sea abierto, Señor mi Dios, sus mentes sean renovadas, Señor mi Dios, en el espíritu de tu verdad y que haya en ellos, Padre Celestial, la convicción, Señor mi Dios, de que ellos también han sido amados, que ellos también son anhelados y deseados por tu gracia, Señor mi Dios, y que es tu deseo, Señor mi Dios, de que podamos caminar, Padre, en salud, no solamente física, sino espiritual, mental y emocional, para la gloria de tu nombre, Señor, para que podamos caminar como luces en medio de las tinieblas, para aquellos que necesitan ver para creer, puedan ver evidencias, Señor mi Dios, de que tú eres verdadero y que eres grande en misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.